Hola, en el siguiente video se expondrán las condiciones actuales del componente rural del municipio de Cajicá, ubicado en Cundinamarca, y su plan básico de ordenamiento territorial. Se abordará el tema desde el marco estratégico previsto por el PBOT y la normativa nacional. Pasaremos por los sistemas estructurantes del componente rural, los usos del suelo previstos, la norma urbanística, el ordenamiento de los centros poblados rurales y finalmente se realizarán algunas conclusiones. En primer lugar, según la vigencia de los contenidos del PBOT establecidos en la Ley 388 de 1997, el contenido rural debe garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo rural a partir de la definición de políticas de mediano y corto plazo y el establecimiento de condiciones de protección, conservación y producción agropecuaria. De acuerdo con esta misma ley, el suelo se clasifica en tres categorías: el urbano, el de expansión urbana y el rural, dentro del cual se encuentra el suelo suburbano y el de protección. Ahora bien, el municipio de Cajicá tiene un área total de 5.125 hectáreas, de las cuales 340 corresponden a suelo urbano, 1.980 a suelo rural, 1.454 a suelo suburbano y 1.222 a suelo de protección. Es decir, en Cajicá predomina el suelo de tipo rural, abarcando el 94% del territorio. Frente a la división política de Cajicá, el área rural está compuesta por las veredas de Canelón, Río Grande, de Calahorra y Chuntame. Esta última es la más extensa, pues abarca el 37% de este espacio. Al respecto, es importante mencionar que en Cajicá la definición legal y los criterios técnicos para la clasificación del suelo rural no han sido estáticos ni neutrales. Por ejemplo, al comparar el Acuerdo 16 de 2014 con el Acuerdo 21 de 2008, se observan cambios significativos en su definición y tipificación. En estos años, el suelo rural disminuyó en 479 hectáreas, es decir, un 19%, mientras que los demás suelos crecieron en promedio 158 hectáreas. Por otro lado, dentro del marco estratégico del PBOT se establece la política rural para el municipio de Cajicá a partir de 5 lineamientos claves. Primero, la interconexión vial del suelo rural con el perímetro urbano. Segundo, evitar fenómenos de conurbanización. Tercero, la consolidación de centros poblados. Cuarto, el establecimiento de equipamientos para la prestación de servicios sociales en los centros poblados, definiendo su escala y nivel de atención de servicio conforme a la demanda de la población rural. Y quinto, incentivar el desarrollo productivo de las actividades agropecuarias mediante el establecimiento del distrito de riego para el área agropecuaria intensiva e incentivos tributarios definidos por el Estatuto Tributario del municipio. De otro lado, el PBOT del municipio de Cajicá cuenta con 4 sistemas estructurantes del suelo rural. Estos son el sistema de áreas de protección rural, el sistema de servicios públicos, el sistema vial rural y el sistema de equipamientos colectivos y de transporte. En cuanto a los usos del suelo, actualmente el municipio de Cajicá contempla 7 usos para el suelo rural y el suelo urbano. Primero, los usos agropecuarios. Segundo, los usos mineros. Tercero, los usos industriales. Cuarto, los usos residenciales. Quinto, los usos comerciales y de servicios. Sexto, los usos recreacionales. Y por último, los usos dotacionales. En cuanto a los usos condicionados del suelo, pueden resaltarse los agrícolas intensivos bajo invernadero, los pecuarios confinados intensivos, el recreacional, el agroindustrial y el de infraestructura de servicios para el caso del área agropecuaria intensiva.
Finalmente, los usos prohibidos del suelo rural son los usos urbanos, suburbanos, loteos y condominios con fines de construcción de vivienda. Ahora bien, frente a la norma urbanística para suelos destinados a actividades agropecuarias tradicionales, se establece que estos deben tener como mínimo un área de actuación urbanística de 2.000 hectáreas, de modo que desincentive la urbanización del área rural. Para ello, se establecen algunas condiciones de uso según la clasificación del suelo. Se detallará la norma en los cuadros que se presentan a continuación. Para áreas de actividad agropecuaria intensiva, el área mínima de actuación son 20.000 metros cuadrados y la norma precisa que se permite la construcción máxima de 2 pisos. Para áreas destinadas a la actividad campestre, se establece que se permite la construcción de 4 viviendas por hectárea con un número máximo de 2 pisos. En cuanto a las áreas de actividad dotacional, su densidad por hectárea permite la construcción de 5 pisos para establecimientos de tipo dotacional y de 3 pisos para establecimientos de tipo comercial y de servicios. En todos los casos se debe garantizar el servicio de alcantarillado. En cuanto a los centros poblados, actualmente existen 16 centros poblados en Cajicá destinados principalmente a vivienda unifamiliar, bifamiliar y en agrupación con usos compatibles de comercio y servicios Grupo 1 y dotacional Grupo 1. Para las áreas de conservación del sistema hídrico se establece como uso principal la conservación de suelos y restauración de la vegetación. El desarrollo por construcción es el proceso relacionado con la subdivisión y parcelación de predios. Para su desarrollo se permite una construcción máxima de 3 pisos con algunas condiciones descritas en las siguientes imágenes. Por último, el tratamiento de desarrollo es aplicable a terrenos susceptibles de ser parcelados que no han sido parcelados, localizados dentro de los centros poblados rurales. Los usos corresponden a los de los centros poblados y cuentan con sesiones tipo A que corresponden a las áreas destinadas al equipamiento comunal público, las zonas verdes, el espacio público efectivo y al sistema vial del cual hacen parte las áreas de complementación vial. Estas sesiones están condicionadas por el área neta susceptible de subdividir y o parcelar que debe ser mínimo al 20%. Finalmente, en cuanto a la compatibilidad del PBOT de Cajicá con la normatividad nacional, pueden resaltarse los 7 aspectos expuestos en la siguiente imagen. Entre ellos, resalta la ausencia de políticas de mediano y corto plazo sobre la ocupación del suelo rural, así como la falta de delimitación de las unidades de planeación rural para efectos del ordenamiento del municipio. En conclusión, y con base en lo expuesto anteriormente, pueden extraerse 3 conclusiones principales. En primer lugar, uno de los aspectos más críticos que enfrenta actualmente el municipio en términos de ordenamiento territorial es el drástico cambio en la composición del suelo debido al crecimiento desbordado hacia el suelo rural. En segundo lugar, y en relación con el punto anterior, el creciente y acelerado proceso de urbanización en las zonas rurales de Cajicá debido a la migración desde Bogotá, es el principal responsable de la reducción del suelo rural y la ampliación del suelo de expansión y del suelo suburbano. El proceso se ha dado a pesar de su incompatibilidad agrológica con el suelo. Por último, el componente rural del PBOT de Cajicá demuestra una clara incompatibilidad con la norma nacional sobre clasificación del suelo, especialmente frente al artículo 14 de la Ley 388 de 1997. La asignación de las actividades permitidas sobre el suelo fue abstracta, pues se hizo sin tener claridad sobre el crecimiento de la población,
la demanda y vocación del suelo, la aptitud agrológica o las necesidades de vivienda. Esto último ha impedido garantizar una adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como tampoco una adecuada utilización del suelo rural o el suministro de infraestructura para habitantes rurales. Gracias.